Buenas tardes, público televidente. Hoy los expertos en el tema le estarán haciendo una videoconferencia donde estarán hablando sobre la tiranía de Trujillo, el desarrollo del capitalismo de 1930 a 1961, donde los expertos Jeremy, Darieli, Randy y Daniela le estarán hablando sobre estos temas. Para comenzar, le voy a hablar sobre las medidas adoptadas por Trujillo. Asumir la presidencia en el 1930, Rafael Leónidas Trujillo tomó medidas autoritarias y económicas para consolidar su poder. Implementó la ley de emergencia para suspender el pago de la capital de la deuda externa, reduciendo el gasto público y cancela empleados estatales. Fomenta una política económica proteccionista para impulsar la producción nacional. También justifica estas acciones por la crisis económica y los daños del ciclón Sancenó, y en lo político y militar sofoca movimientos opositores, destruyendo figuras como Rafael Estrella Ureña para eliminar amenazas de su mandato. Ahora les voy a hablar sobre la formación de Trujillo. La formación de Trujillo se forjó tanto en el ámbito familiar como bajo la influencia de la ocupación militar estadounidense. Nació en San Cristóbal en el año 1891 y su marca anti-haitianismo contrastaba con su ascendencia haitiana materna, la cual intenta ocultar. Antes de llegar al poder, tuvo una rápida y destacada carrera militar gracias a su disciplina y formación, y ingresa a la Guardia Nacional en el año 1918 y alcanza alto rango en pocos años. También participa en la política desde muy joven, lo cual lo ayuda a consolidar su poder antes de asumir la presidencia. Ahora les hablaré sobre política de monopolio económico en la alianza con Estados Unidos. Antes y durante su mandato, Trujillo consolidó un monopolio económico mediante medidas autoritarias y alianzas estratégicas. Controló sectores clave como la sal, la carne, el arroz, la leche y servicios financieros, usando coacción y leyes a su favor. También expropió empresas importantes y utilizó el Partido Dominicano como herramienta política, obligando a los empleados públicos a afiliarse. El nepotismo fue muy evidente con el nombramiento de familiares en alto rango. Desde antes de asumir la presidencia, ya estableció la base de su dictadura. La farsa electoral del 1934. En 1934, Trujillo organizó una farsa electoral con el objetivo de reelegirse y detectar posibles rivales, siguiendo el ejemplo de Geraus. Eliminó físicamente a opositores y forzó a otros a exiliarse o a unirse a su gobierno desde 1933. Promovió manifestándose a favor de su reelección y fingió interés en retirarse para obtener el respaldo del gobierno estadounidense. Con su apoyo aceptó la candidatura presidencial, presentándola como un sacrificio por la patria. El genocidio haitiano de 1937. El 2 de octubre de 1937, el dictador Trujillo ordenó la masacre de miles de haitianos en la frontera del TIN, aunque se había firmado un tratado fronterizo. La migración y el comercio haitiano persistían, y Trujillo alegó razones raciales y de control territorial. Se usaron armas blancas y la palabra perejil para así identificar a los haitianos. En esta masacre murieron entre 1.172 y 15.000 personas. La comunidad internacional condenó el crimen. Otra farsa electoral, 1938. En 1938 Trujillo no se postuló como presidente, pero impuso a Peinado y a Troncoso, quienes ganaron sin oposición. En una farsa electoral, aunque no tenía el cargo,
Trujillo siguió gobernando desde la sombra. Tras la muerte de Peinado en 1940, Troncoso asumió la presidencia durante los 40 años. La dictadura se fortaleció gracias al auge económico y a la llegada de refugiados europeos y españoles, lo que también ayudó a mejorar la imagen del régimen en el extranjero. Estaré hablando sobre la década del 1940. En el periodo del 1940 al 1950, la dictadura se fortaleció política y económicamente debido a una serie de factores internos y externos, lo que sobresale en el auge de la industria azucarera en el plano local y los beneficios obtenidos por el gobierno producto del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, así como la policía aceptar inmigrantes de distintos países. Yo le voy a dar sobre el Tratado de Trujillo-Hulse. Los apologistas de Trujillo se encargaron de desarrollar una profunda campaña publicitaria en la que presentaban al tirano como el restaurador de la independencia a financiera del país, luego que firmaran con el secretario de los Estados Unidos, Curt Hulse, el 24 de septiembre de 1940, el denominado Tratado Trujillo-Hulse, que fue rectificado el 15 de febrero de 1941. Trujillo y los intelectuales. Uno de los soportes de cualquier dictadura lo constituye, además del ejército, el secreto intelectual responsable junto a la Iglesia no solo de los aspectos ideológicos, sino también de su difusión y publicidad interna y externa. El rol que juegan los intelectuales en una sociedad, y más ni es cerrada como era la dominicana en el 1930, fue comprendido por Trujillo antes de asumir al poder. Ahí que lo utilizaría durante su dictadura, convirtiéndolo en energúmenos en algunos casos y en publicilánimes en otros. Amigos televidentes, por aquí su reportera Daniela Alcántara, que le estaré hablando acerca de la tiranía de Trujillo y del capitalismo del 1930 y el 1961. Espero que les guste. Constitucional de 1942. Otro hecho significativo ocurrido en el 1940 fue la reforma constitucional del 10 de enero de 1942, que tuvo entre los aspectos más relevantes que fueron la extensión del periodo de 4 a 5 años, la eliminación de la vicepresidencia de la República, la participación del voto femenino, que fue una de las partes más relevantes en este caso, porque esta permitió hablar del voto femenino y los cambios constitucionales que fortalecieron a Trujillo. Los homicidios fueron celebrados y participados por Trujillo como el único candidato, escuchen bien, presidencial con el aspecto y el respaldo político dominicano trujillista, obteniendo una votación favorable de 581,000 votos. O sea, que eso lo ayudó bastante porque él no quería que las mujeres votaran, pero realmente valió la pena, porque sus votos subieron al máximo. Solamente en ese tiempo votaban los hombres. Las mujeres no eran, las mujeres solamente eran para estar limpiando o cuidar a sus hijos, cuidar a sus esposos cuando llegaran de trabajar. Pero Trujillo, contigo no se puede. Pero bueno, en eso él cambió esa parte y al ver que tenía unos cambios extraordinarios, él dijo: quiero que esas mujeres voten también. También hablarles un poco acerca de lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue algo devastador para nuestro país, aunque no tampoco tan negativo, pero tampoco tan positivo. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial experimentamos un crecimiento económico entre obras públicas, las desigualdades sociales y la injerencia de los estadounidenses, que nos ayudó en un sentido. La economía, la producción azucarera aumentó a un 68% entre en 1940 y en 1949 de obras públicas, y que incluyó las carreteras, los puentes, los canales,
entre otros. Se llevó a cabo la reforma agropecuaria y aumentó la producción agrícola, que eso nos ayudó bastante. Entre el desarrollo industrial, se inició el primer desarrollo industrial en el país basado en el modelo institucional de las importaciones. Bueno, entre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, uno de los factores que nos ayudaron bastante fueron estos, que fue la economía. La producción azucarera, que aumentó a un 68% entre el 1940 y el 1949, y en comparación de 1920 al 1929, que fue algo devastador, fue para muy bajito. Se emprendió un plan de obras públicas que fueron la construcción de carreteras, puentes, canales, entre otros. Gracias a lo que pasó, gracias a eso, se llevó a cabo una reforma agrícola que aumentó la producción agrícola, que entre ellas fue la cebolla, el arroz. También podemos destacar la cebolla, el arroz. Para continuar, les hablaré sobre el ofrecimiento de garantías a los opositores. Ante el auge de las ideas democráticas y la presión internacional, Trujillo ofreció garantías políticas a opositores e exiliados, permitiendo la formación de partidos como el PSP y la Juventud Democrática. Sin embargo, estas aperturas fueron estrategias temporales. Con el inicio de la Guerra Fría, Trujillo se declaró anticomunista y persiguió opositores, encarcelándolos y asesinando a muchos de ellos. Finalmente se disolvieron los partidos opositores y promovieron organizaciones políticas sumisas a su régimen. Para seguir con la continuación, les voy a hablar sobre la farsa electoral de 1947. En las elecciones del 16 de mayo de 1947, Trujillo organiza una farsa electoral con partidos creados para aparecer en democracia. Aunque hubo candidatos opositores como Rafael Estrella y Francisco Ramírez, Trujillo gana con una abrumadora y poco creíble mayoría de votos, consolidando aún más su control absoluto en el poder. Con las votaciones, Trujillo tiene una cantidad de 781.389 votos, mientras que Estrella con 29.765 y Ramírez con 29.186 votos. Ahora les hablaré sobre Cayo Confiste y Luperón. Tras las elecciones fraudulentas de 1947, los exiliados dominicanos intensificaron su esfuerzo para derrocar a Trujillo. Con el apoyo de Cuba, Venezuela y Guatemala, planearon la expedición de Cayo Confiste, en la que participaron figuras como Juan Bosch y Fidel Castro. Sin embargo, Trujillo presionó a los gobiernos aliados y logró frustrar la operación. A pesar del fracaso, los exiliados persistieron y en el 1947 intentaron otra expedición por Luperón, que también fue sofocada, resultando en la captura y la muerte de muchos patriotas. La creación de la América, la banca y monedas nacionales. Durante el régimen de Trujillo se impulsaron importantes medidas económicas y militares. En 1947 se creó la Armería, una institución militar industrial destinada a desarrollar empresas en todo el país, especialmente en zona fronteriza, usando recursos nacionales e importados. En 1949 Trujillo fundó el Banco Central de la República Dominicana, con el poder de emitir monedas nacionales. Esto permitió al Estado controlar completamente el sistema monetario y bancario, eliminando el uso de la moneda extranjera y centralizando los fondos de otros bancos. Crecimiento económico y monopolización. A partir del 1938, el régimen de Trujillo experimentó un notable crecimiento económico gracias a la política de
de su sustitución de importaciones y a la industrialización. Tras la Segunda Guerra Mundial, se instalaron nuevas industrias de alimentos, cemento y bebidas. Trujillo comenzó a adquirir ingenios azucareros, iniciando en 1948 con el Central, Cataract y expandiéndose rápidamente hasta controlar casi todo el sector. En 1953, compró varios ingenios extranjeros y la Compañía Eléctrica de Santo Domingo. Para el 1955 ya había monopolizado el negocio azucarero. Este crecimiento impulsó las exportaciones, superando a las importaciones y fortaleciendo la economía del país, aunque con el control personal del dictador. Esto benefició mucho a Trujillo económicamente. La reelección de Héctor Trujillo. En el 1955 hizo modificar la Constitución para que se restableciera en el cargo de la vicepresidencia a su hijo Ramfis. Lo ocuparía y así fuera entrenándose en los asuntos de estados y fuera de sucesor. Pero a Ramfis no le interesaba el cargo ni la política, sino las mujeres, las bebidas y los juegos, por lo que no aceptó la propuesta de su padre. La negativa del hijo no impidió que Trujillo, al acercarse a la fecha de la terminada del periodo presidencial de su hermano negro, procedió a organizar otra frase electoral en la que nuevamente no aceptaría la primera magistratura, rechazándolo. Populares que en ese sentido le formularon, Trujillo escogió otra vez a su hermano para el cargo y al doctor Joaquín Balaguer para la vicepresidencia. El binomio Negro-Balaguer obtuvo 4.265.681 votos en contra de nada. Los resultados de las elecciones fueron conocidos por la opinión pública nacional e internacional antes de que se iniciaran los escrutinios oficiales de los votos. La expedición del 14 de junio. El triunfo de Fidel Castro en Cuba el 1 de enero de 1969 tuvo inmediatas repercusiones en la República Dominicana, debido a que el expresidente Fulgencio Batista huye en horas de la madrugada hacia este país, aterrizando su avión en la base aérea de la Fuerza Aérea en San Isidro. Al conocer de la presencia del exdictador cubano, Trujillo mostró su desagrado por no haberle consultado, pero decidió darle protección ante unas declaraciones de Fidel Castro, en el sentido de que escogería a Cuba a los refugiados que pretendieran derrocar cualquier dictador en América. Evidentes también acerca de lo que pasó y cuál era el estado que tenían entre la Iglesia Católica y el presidente Leonidas Trujillo. Bueno, durante la dictadura de Leonidas Trujillo se afirmó un acuerdo en el Estado Dominicano y la Iglesia Católica, conocida como el Concordato. A través de este pacto, la Iglesia obtuvo importantes beneficios, como la construcción de nuevas catedrales, la exoneración de impuestos, el conocimiento del matrimonio, lo que implica la eliminación del divorcio, que eso era lo que ellos querían, la libertad para señalar la religión en las escuelas, y además se permitió mantener constituciones educativas y sociales en total autonomía. Por esta parte, el Estado también recibía ciertas ventajas, porque obviamente el derecho de votar, nombramientos, obispos, obispos, de declarar monumento nacional y en cualquier propiedad de la iglesia, y vigilar el sistema educativo. O sea, de que todo fuera así, porque si ellos estaban exigiendo cosas, ellos también querían que
fueran a supervisar de que estaban haciendo lo correcto.